Las 6 de la madrugada, 40 segundos. Bienvenidos, muy buenos días, un gusto saludarlos. Hay una noticia urgente. Esta mañana, los abogados defensores del expresidente Álvaro Uribe van a dar el primer paso en su estrategia de defensa. Van a presentar a las 8:30 de la mañana una tutela ante el Tribunal Superior de Bogotá contra la decisión de la juez Sandra Heredia del viernes de la semana pasada, que ordenó la detención inmediata y obligatoria del expresidente Álvaro Uribe. Es una tutela que alega que le han violado los derechos al expresidente Álvaro Uribe, que dice que hay sentencias de la Corte Suprema, de la Corte Constitucional, que garantizan la libertad del detenido hasta que se surta el trámite de la segunda instancia, que fue lo que alegó la defensa en la audiencia del viernes. La juez negó esa solicitud, ordenó la detención inmediata del expresidente para cumplir la condena de 12 años en casa por cárcel por 2 delitos: soborno a testigos en actuación penal y fraude procesal. Así que hoy comienza esta mañana la batalla jurídica de los abogados del expresidente. En la tutela van a alegar que la privación de la libertad debe ser excepcional y máximo cuando el condenado ha asistido y comparecido a todo el proceso y no tiene intenciones de evadir la justicia. ¿Qué es lo que no tiene seguro la juez? La tutela busca tumbar 2 argumentos de la juez Heredia para ordenar la detención inmediata, la de casa por cárcel, contra el expresidente Uribe. Dijo ella que Uribe tiene un amplio reconocimiento internacional y que podría fugarse del país sin cumplir su pena, su sentencia. La verdad, no creo que haya nadie en Colombia que vea al expresidente huyendo, saliendo del país. Y dijo ella, la juez, que tenía que enviar a Uribe a casa por cárcel porque era la manera de conservar la convivencia pacífica del país. Al revés, lo que está pasando es que esta semana el uribismo, el Centro Democrático, el partido del expresidente Uribe, anuncia movilizaciones callejeras. La suerte está echada. La decisión final en la apelación la tomará la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, que está integrada por 3 magistrados en cuyas manos está la suerte del expresidente Uribe. Son magistrados que tendrán la posibilidad de revocar parcial o totalmente la condena de la juez Sandra Heredia: Manuel Merchán, Alexandra Osa y Leonor Oviedo. 2 hombres y una mujer que tendrán, a partir del miércoles de la semana entrante, cuando se presente formalmente la apelación, tendrán el estudio del caso intentando evitar la prescripción. La fecha de la prescripción del vencimiento de términos es 16 de octubre. Así que ellos tendrán en la práctica 2 meses para estudiar el caso de Álvaro Uribe. La juez Heredia ordenó la detención inmediata y por eso el expresidente Uribe amanece en su casa, la Caballeriza de Río Negro, La Casona, en Antioquia, aunque técnicamente no ha ido el IMPEC a la reseña, porque es cuestión de horas, para que el juzgado notifique al Instituto Penitenciario para cumplir con ese otro requisito. Informa el IMPEC que deben suceder 3 cosas: de la boleta de detención o encarcelamiento, que la emite el centro de servicios, y ahí comenzará el trámite de la reseña; que los abogados de Uribe notifiquen al juez oficialmente que Río Negro será el lugar de reclusión y que se haga la reseña, se asigne esa casona a un establecimiento de reclusión en el departamento de Antioquia. Después de la tutela, que repito, será presentada esta mañana, el segundo paso de la defensa de Uribe será radicar la apelación. Y a propósito de este caso, el otro enfrentamiento ocurre alrededor de él, es entre el senador Iván Cepeda con el hijo del expresidente Álvaro Uribe, Tomás Uribe. Este fin de semana le respondió a Tomás sus mensajes en redes sociales, mensajes en los que Tomás Uribe invitaba al senador Cepeda a entregarse a autoridades de Estados Unidos por sus vínculos con las FARC. Dice Cepeda que si quiere se ven en los juzgados como ya se vio con su papá. Es decir, Cepeda está en plan de desafiar. Tomás Uribe ha cobrado mucha más visibilidad en este caso, después de que el viernes la juez Sandra Heredia cuestionara la gallardía de los hijos de Uribe, que publicaron antes de la audiencia que la condena, la sentencia completa, iba a ser de 12 años de cárcel. Mencionó allí la juez Heredia, también a Blue Radio, porque aquí anticipamos la condena. No le gustó que eso sucediera y termina la juez acusando de falta de gallardía a los hijos del expresidente Álvaro Uribe, es decir, metiéndolos al ring de la controversia política.
Por esa frase de falta de gallardía, el Centro Democrático está promoviendo la marcha del jueves, que es festivo 7 de agosto, la llamaron la marcha de la gallardía, y están invitando a los seguidores del expresidente Uribe a salir a la calle para exigir la revisión de la condena. Obviamente era inevitable la utilización política de la sentencia judicial. Bienvenidos, vamos a hablar de la controversia, por supuesto que hay que respetar, que no quiere decir que no se pueda opinar o que no se pueda controvertir. Un gusto saludarlos, ya les voy a contar hablando de problemas con la justicia. El que no aparece ante la justicia en Colombia es César Manrique, que es un hombre muy cercano al presidente Gustavo Petro, fue su director en la función pública, está implicado hasta las cachas en el escándalo de corrupción en la unidad de gestión de riesgo. La semana pasada ordenaron su captura, es otro de los fugitivos, ahora el CTI lo busca en Barranquilla, en Bogotá y Medellín, en donde no aparece. Es el segundo de los cercanos al presidente Petro que se vuela. El primero fue Carlos Ramón González, que está en Nicaragua por cárcel, la Nicaragua de Daniel Ortega, en donde muy probablemente van a terminar algunos de estos ilustres petristas que están en problemas judiciales. Por este caso, esta mañana el abogado Gustavo Moreno, que es representante de Sneider Pinilla, pidió protección de las autoridades después de que la unidad investigativa, la de Noticias Caracol, reveló anoche el video en el que se ve a Barreto, Luis Carlos Barreto, que era subdirector de esa unidad de gestión de riesgo, y a su abogado Edgar Rigueros intentando sobornar a Sneider Pinilla, a quien le ofrecieron el 5%, que eran 3.000 o 4.000 millones de pesos, para que no hablara, como efectivamente terminó hablando. Un video que es de hace un año, cuando estaban haciendo el gran escándalo, la gran mancha de corrupción en el gobierno del presidente Petro. Hablando de Petro, les contaré de la vergüenza del día. Va a ser una semana de reorganización del gabinete. La primera cara nueva, ojo, es la de Juan Carlos Florián, que es el actual viceministro, actor porno, que se declara a sí mismo como un trabajador sexual. Este señor será ministro de Igualdad, tercer cambio en el ministerio, una vergüenza. Francia Márquez fue la primera ministra de Igualdad, después vino el fugaz Carlos Rosero, que duró 5 meses. Este fin de semana la Casa de Nariño publicó la hoja de vida de Florián para el cargo, tras la renuncia del señor Rosero. Este Florián es el que se identifica, a sí mismo como un trabajador sexual, como una degenerada, que también le gustan las drogas. De su paso por Francia, cuando era supuestamente dirigente sindical, no hay mayores pistas. Laura Sarabia, hablando de reorganización, será embajadora del gobierno Petro. Fue canciller, salió mal de la Cancillería, pero será embajadora en el Reino Unido, quinto puesto que ocupa ella en el gobierno, que tiene una inmensa capacidad para saltar de puesto en puesto. Fue directora del DAPRE, del Departamento de Prosperidad Social, canciller, jefe de despacho, y en 3 años ocupará un quinto puesto. Repito, será embajadora de Colombia en Londres ante el Reino Unido. Esta mañana es crítica la situación en Santa Marta por cuenta de las fuertes lluvias que han amargado la celebración de los 600 años de Santa Marta. Lluvias en las últimas horas que inundaron centros comerciales, el de Buenavista, la terminal de transporte, viviendas y calles. Dije 600, 500 años de Santa Marta. Corrijo, un saludo para la gente de Santa Marta. Hubo un maravilloso concierto de Vives para celebrar, padre, ya les vamos a contar desde Santa Marta los 500 años de la ciudad, la Samaria, la ciudad, el gran puerto del Caribe colombiano. Y volvió al país la selección Colombia femenina, la subcampeona de la Copa América. En segundo, las aventuras de las superpoderosas que nos ilusionaron. Estuvimos muy cerquita de ser los campeones. Las 6 de la mañana, 9 minutos. Es un gusto saludarlos y acompañarlos de regreso. Hoy, el lunes 4 de agosto, se están cumpliendo 206 años de la batalla de Pienta, que fue la que dio lugar después a la batalla del 7 de agosto, la batalla del puente de Boyacá. Pienta, que hoy está en el departamento de Santander, es Charalá. En ese momento, el símbolo permitió la victoria de la batalla al impedir la llegada de los refuerzos de los soldados realistas. Es un gusto acompañarlos en este frío amanecer. Aquí está lo más importante en esta semana de movilizaciones políticas, de cambios en el gabinete de Petro. Muy activos vamos a estar para acompañarlos a ustedes. Aquí está lo más importante en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue.
condenar a Álvaro Uribe Vélez a la pena principal es de 144 meses de prisión, o lo que es lo mismo, 12 años de prisión, multa equivalente a 2.420.5 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas como sanción principal de 100 meses y 20 días. El proceso judicial contra el expresidente Álvaro Uribe entra en una nueva fase. Tras conocerse la condena en su contra, el caso pasa ahora a manos del Tribunal Superior de Bogotá, donde se revisará el fallo emitido en primera instancia. Señora juez, yo me permito interponer el recurso de apelación, lo ejerceré hoy mismo de manera oral aquí en esta audiencia. El fallo condenatorio no es definitivo. Con la apelación del expediente pasará al Tribunal Superior de Bogotá, que tendrá la responsabilidad de confirmar, revocar o modificar la decisión de la jueza Sandra Heredia. Mientras se resuelve la apelación, el expresidente Uribe permanece en detención domiciliaria. Durante casi 4 horas y luego de que la jueza 44 penal del circuito de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, anunciara el fallo, el expresidente Álvaro Uribe presentó su apelación sobre los aspectos materiales del fallo, aunque sin conocer el fondo de las 1.114 páginas de la sentencia. Porque este es un fallo determinado desde unos sectores de arriba que hace 5 años me pusieron preso, y determinado por una acción política que involucra al presidente de la República y a su más importante senador, Iván Cepeda, y al ministro de Justicia. Uribe aseguró que durante el juicio predominó la política sobre el derecho y desvirtuó algunos argumentos de la investigación y los argumentos de la jueza que derivaron en su condena. Puede hablarme por teléfono, es que yo todo lo hablo por teléfono, porque yo no hablo de crímenes, lo hablo espontáneamente. Y le dije con la misma espontaneidad, proceda, doctor Cadena, o soy espontáneo o soy un sinuoso para tapar la verdad. El Centro Democrático anunció que hará manifestaciones en todo el país el próximo 7 de agosto en apoyo al expresidente Álvaro Uribe. La senadora y precandidata Paola Holguín. Uribe es inocente, que él jamás cometió delito ni dio ninguna orden de que se cometiera. Desde el Pacto Histórico piden respetar las decisiones de la justicia, y el precandidato a la presidencia, Gustavo Bolívar. Si él ha cometido actos, la justicia tiene 3 instancias para demostrar su inocencia. Ya va una, le queda la del tribunal y le queda la de la Corte Suprema. Del ministro del Trabajo, Antonio Sanguino. Bueno, en una democracia la justicia es su última malla protectora, y en democracia los fallos de la justicia se acatan y se cumplen. Un video inédito hasta hoy constituye la prueba reina contra 2 protagonistas del saqueo a la unidad de gestión del riesgo, que buscaron silenciar las confesiones de los testigos clave en el expediente. La grabación fue hecha por la Fiscalía hace exactamente 1 año. Barreto aceptó el soborno y pidió cooperar con la justicia. Por su parte, el abogado Edgar Riveros está procesado por soborno y suscribió un preacuerdo aceptando estos hechos, y está detenido en la cárcel La Modelo a la espera de ser condenado. Estas nuevas pruebas demuestran los alcances de varios protagonistas del caso, que solo fueron a prisión cuando intentaron obstruir a la justicia, aunque Olmedo López y Sneider Pinilla los habían delatado mucho tiempo antes. 6 soldados heridos en combates con el ELN en Santa Rosa, en el sur de Bolívar. En esa misma zona se vive una grave crisis humanitaria, donde más de 5.000 personas permanecen confinadas por el accionar violento del ELN y el Clan del Golfo. La séptima división del Ejército Nacional informó que tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido número 7 y la Brigada 17 sostienen enfrentamientos en el municipio de Cáceres y en el sector Remolino, en el municipio de Dabeiba, en el occidente del departamento. De acuerdo con el reporte oficial, las operaciones se desarrollan contra miembros del Clan del Golfo. Las autoridades señalaron que estas acciones buscan garantizar la seguridad de la población civil en medio de una situación que continúa en desarrollo. Este sábado 2 de agosto fue condenado a 32 años de cárcel por una jueza penal de Florencia, Caquetá, Manuel Ranoque, conocido por ser el padrastro de los hermanos Mucutuy, que fueron rescatados de las selvas del Guaviare en 2023 tras un accidente aéreo. La sentencia se dictó tras encontrarlo culpable de los delitos de acceso carnal violento y actos sexuales agravados cometidos de forma continua contra su hijastra Leslie, de 10 años, entre 2020 y 2023. Nueva denuncia que involucra a miembros de la comunidad embera asentada en el Parque Nacional de Bogotá. Según afirmaron desde el distrito, varios menores fueron vistos en zonas de alto riesgo y consumiendo restos de botellas de alcohol, todo esto mientras sus padres hacían una fiesta en el lugar. Los funcionarios del distrito se vieron obligados a atender en el mismo Parque Nacional a todos estos casos críticos, pese a la actitud negligente de los padres de los niños.
Son más de 60 barrios los que en la capital del Magdalena sufren una fuerte emergencia, teniendo en cuenta el aguacero de más de 4 horas que cayó en la capital del Magdalena y que terminó afectando no solamente el centro histórico, sino también las principales arterias viales. Gran cantidad de vehículos quedaron atrapadas en las diferentes vías. También hubo deslizamiento de tierra en el cerro que conduce a la ciudad de Santa Marta con el Rodadero. Luego de fuertes lluvias en la noche del sábado y madrugada del domingo, más de 400 familias se vieron afectadas tras el desbordamiento del río Ocoa y varios caños en Villavicencio Meta. Jorge Díaz, director de la Defensa Civil en el Meta. Tenemos el consolidado estadístico de 5 barrios inundados, más de 400 familias damnificadas, algunas fueron evacuadas. ¿Qué pasa con el TV? La TV es como una madre soltera. ¿Sí, cómo así? Sí. Lo que pasa es que la madre soltera cada 4 años se levanta un novio diferente y los hijos dicen, llegó el nuevo padrastro. Y cada 4 años con un padrastro diferente y cada padrastro quiere hacer cosas diferentes. Toda una polémica se ha generado en medio de un debate de control político que se le hizo al presidente de TV, Diego Molano, en el Consejo de Bogotá. En medio de su intervención, el Ejecutivo lanzó un comentario que han tildado de machista al comparar la gestión de la compañía con las madres solteras. La presión fue tal que Molano tuvo que disculparse en un video publicado en redes sociales. Ratifico mis excusas por haber utilizado esa expresión y seguiré trabajando para que con la tecnología las madres, cabezas de familia de todo Colombia tengan más oportunidades para salir adelante. Toda una polémica se registró en las últimas horas en las redes sociales debido a unos chats divulgados por Vicky Dávila en los que hace referencia a un presunto desorden en el comportamiento del presidente Gustavo Petro ocurrido en medio de su campaña presidencial y que según ella estarían teniendo repercusión también en su actual desempeño como jefe de Estado. El hijo del presidente no dudó en pronunciarse por sus redes sociales en las que catalogó la publicación como un vil montaje y un intento de asesinato moral en contra de su familia. Por ello, también confirmó que habló con su equipo jurídico para tomar acciones legales inmediatas. Las imágenes montadas por la señora Vicky Dávila no son más que un vil montaje. Esto no es más que un intento de asesinato moral por parte de la señora Vicky Dávila en contra de nuestra familia. Laura Sarabia, embajadora en Reino Unido, quinto puesto que ocupa la exministra en el gobierno. Fue directora del DAPRE, de Prosperidad Social, canciller y jefe de despacho. El politólogo Juan Carlos Florián, quien también fue actor de contenido para adultos, va a ser el próximo ministro de la Igualdad. Hay que recordar que este fin de semana renunció Carlos Rosero a esta cartera, quien duró solamente 5 meses en este cargo. Este sería el tercer cambio en este ministerio. Mientras al menos 44 personas han muerto en las últimas horas como consecuencia de los disparos israelíes a los puntos de recogida de alimentos, el hambre y la sed siguen asolando la Franja de Gaza. Este fin de semana, España, junto con otros países, lanzó 12 toneladas de ayuda humanitaria mediante aviones del Ejército del Aire. Mientras tanto, a esta hora, 340 camiones cargados de productos alimenticios enviados por Egipto tratan de alcanzar el interior de la Franja de Gaza desde el paso de Rafah. Debut y gol para John Arias en Wolverhampton de Inglaterra. El hombre de Selección Colombia debutó ante Girona de España en un amistoso de pretemporada y marcó el único gol de su equipo en la derrota 2-1. En la Liga Colombiana, Medellín venció a Millonarios en el Atanasio Girardot y se metió a los 8. El poderoso es sexto con 7 puntos, mientras que Millonarios aún no suma y es último, aunque tiene 2 juegos pendientes. El líder sigue siendo Junior de Barranquilla, que en esta quinta jornada le ganó 2-0 a Boyacá Chico. Ante una multitud en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, la delegación de la Selección Nacional volvió a casa y fue aplaudida tras perder el título de Copa América frente a Brasil. Con tristeza y mucha decepción llegaron las jugadoras que sumaron el cuarto subtítulo sudamericano para la tricolor. Entre ellas la figura colombiana de la Copa América, Katherine Tapia, la arquera, quien siente satisfacción por el rendimiento mostrado. El equipo se entregó por completo lo que fue todo ese torneo. Teníamos la convicción de traer la Copa a casa, por ahí se nos escapa, pero vamos a trabajar para las eliminatorias, para los Juegos Olímpicos. Estás escuchando Blue Radio.